La lección número 7 de nuestro trimestre de escuela dominical titulado Cristo, el Hijo de Dios, basado en el Evangelio según San Juan, tiene por título ¿Crees tú? Y en ella leemos la historia de la curación de un ciego de nacimiento, narrado en el capítulo 9, que les invito a leer antes de hacer algunas consideraciones. Se nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan en su Evangelio narra el trato del Señor Jesús con personas a las cuales manifestó su misericordia, su poder, su interés por ellas, y se puede percibir por su relato que el Señor conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 24 y 25. Así pudo saber la vida que llevó la mujer samaritana, o el tiempo que llevaba enfermo el hombre junto al estanque de Betesda, o el propósito de la enfermedad o deficiencia de este ciego de nacimiento. Por eso, cuando sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó ese o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, y así, sin mediar palabra o esperar una petición del enfermo, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y obedeciendo a la orden del Señor, fue y se lavó y regresó viendo. Viene entonces una serie de reacciones de las personas que presenciaron este milagro y que lo conocían a este hombre. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego. Los judíos y también los fariseos ante quienes llevaron al que había sido ciego, ya que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Podemos captar cómo va creciendo la respuesta, la opinión y el razonamiento de este hombre al que el Señor Jesús cambió su vida en una forma extraordinaria. Primeramente lo vemos aclarando las dudas de los que se cuestionaban si era él, el ciego que se sentaba y mendigaba, a lo cual respondió, yo soy. Después responde a los que le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y en una forma sencilla y corta les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo recibió la vista? Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y habiendo disensión entre los fariseos acerca de Jesús, le preguntaron al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? A lo cual respondió, que es profeta. Después de interrogar a los padres del ciego acerca de su hijo y la forma en que había recibido la vista, vuelven a él y le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A lo cual dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo cual nos da una lección maravillosa. Solo los que han experimentado un cambio de vida por el Señor pueden dar testimonio de ello. Ni sus padres podían expresar lo que este varón había recibido de parte del Señor Jesús. Es una experiencia personal, única y que no se puede ocultar. Y también las preguntas que le fueron haciendo lo motivaron a pensar, a razonar y a recordar lo que había oído y aprendido a lo largo de su vida, a pesar de sus limitaciones, y pudo decir, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores.
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y esta pregunta tan importante, si nos fuera hecha a nosotros, ¿qué responderíamos? ¿En base a qué sería nuestra respuesta? ¿Sería por una experiencia personal o por lo que se nos ha contado o enseñado? ¿Tenemos un cambio de vida tal que motive a otros a preguntarnos acerca de ello? A esta pregunta tan importante, el ciego contestó con otra pregunta, queriendo saber más para creer más firmemente en él. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? A lo cual dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Esta es la reacción natural del que ha conocido de quien ha recibido bendición tras bendición a través de su vida y se ha revelado en toda su maravillosa personalidad y presencia. Su obra, sus palabras, sus promesas, su provisión, su protección y ayuda, su consejo, sus mandamientos. Si me apropio de esta pregunta tan importante, debo estar consciente de que su obra es perfecta y completa, por lo cual me ha provisto de perdón de todos mis pecados pasados, según Romanos 3:25. Ahora puedo andar en luz con mis hermanos, 1 Juan 1:7. Que puedo servir a Dios con limpia conciencia, Hebreos 9:14. Vivo en una forma diferente, Primera de Pedro 1:17 al 21. Soy una persona diferente, Segunda de Corintios 5:17. En segundo lugar, si creo que murió en mi lugar, ahora debo vivir enteramente para Él. Segunda de Corintios 5:14 y 15 y Gálatas 2:20. En tercer lugar, si creo que resucitó y que ahora vive para interceder por mí, debo andar en Él. Colosenses 2:6. Debo andar en sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Tengo su ayuda oportuna. Hebreos 4:14 al 16. Y por tanto, ya no practico el pecado. Primera de Juan 5:18. También en esta lección vemos al Señor Jesús presentándose como: Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7, y Yo soy el buen pastor, Juan 10:14, enseñando que Él conoce a sus ovejas y que sus ovejas le conocen a Él, que Él las llama por su nombre y las saca y va delante de ellas, y le siguen porque conocen su voz. También enseñó que así como el Padre lo conoce y Él conoce al Padre, también hay un conocimiento recíproco entre el buen pastor y sus ovejas, y que Él pone su vida por sus ovejas y les da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano, asegurando también que su Padre que se las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y declaró también: Yo y el Padre uno somos. Y por esta declaración los judíos quisieron apedrearle, acusándolo de blasfemia, porque decían: Tú, siendo hombre, te haces Dios. Estos pasajes nos dan la confianza y la certeza de que el Señor Jesús tiene el poder, la autoridad de cuidarnos como sus ovejas,
de darnos vida eterna y seguridad delante de el Padre. Motivos suficientes para agradecerle y adorarle por el cuidado que tiene por nosotros y su provisión de todo lo necesario para nuestra vida, en comunión y dependencia de Él. Oremos. Gracias, Señor, por las historias que han llegado a mi vida y me permiten conocer al Hijo de Dios y creer en Él y por tanto tener vida eterna como lo ha prometido, y perdón de pecados, una nueva vida en compañía de tus redimidos, propósito de servicio y testimonio de lo que tú haces y provees para el hombre a través de tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el Salmo 119, 18, para que las obras de Dios se manifiesten también en mí, como lo fue en la vida del ciego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.